Hola, buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a repasar algunos conceptos de la clase anterior en la que trabajaron el término homeostasis. ¿Con qué está relacionado este concepto? Está relacionado con la capacidad de los seres vivos de mantener un medio interno estable. ¿A qué se refiere esto de medio interno estable? Quiere decir que en el interior de nuestro organismo, para mantenerlos sanos y con una probabilidad de vida alta, necesitamos controlar todo lo que sucede dentro de nuestro organismo, sea la temperatura, sea la cantidad de agua, la cantidad de nutrientes, la cantidad de oxígeno. Entonces, todos estos puntos necesitan ser controlados. Y de eso tiene que ver la homeostasis, entonces, de mantener estos niveles de oxígeno o de nutrientes o de lo que fuere en una forma estable, pareja. Por ejemplo, la temperatura promedio de los humanos varía entre 36 y 37 grados centígrados. Más de 37 grados está considerado como fiebre, es decir, que no podemos superar los 37 grados, y menos de 36 o 35 grados y medio es considerado hipotermia. Entonces, los seres humanos necesitamos mantener valores entre 36 y 37 grados centígrados internos. Entonces, ¿qué herramientas tiene nuestro organismo para mantener estos niveles de temperatura estables? En el caso de que la temperatura externa sea baja, por ejemplo hoy que es un día de frío, el organismo tiene un mecanismo que lo llamamos tiritar, es decir, esto de temblar. Cuando nosotros sentimos gran cantidad de frío, nuestros músculos se empiezan a contraer y empezamos a temblar. Este hecho de temblar hace que entonces, como les decía, que los músculos se contraigan, y en ese contraer y relajación de los músculos se va generando energía. Es el equivalente a estar haciendo ejercicio o estar corriendo. Eso lo hace naturalmente nuestro organismo para elevar la temperatura corporal y así mantener el valor estable de 36-37 grados. Caso opuesto, que haga una temperatura externa muy por encima de lo que nosotros podemos tolerar. Por ejemplo, los días de calor que hacen 36-37 grados. Externos, no internos, ¿sí? Eso hay que tener esa diferencia. Entonces, cuando fuera, es decir, en el ambiente hace más de 36-37 grados, nuestro cuerpo, para regular la temperatura, es decir, para bajarla y mantener los 36-37 grados internos, tiene el mecanismo de la transpiración, que es eliminar distintas sustancias mezcladas con agua, como puede ser sodio, cloro y demás que vamos eliminando de nuestro organismo. Esa función lo que va a permitir que el agua que tiene la transpiración va a recubrir nuestra piel y de esa manera bajar la temperatura. Esto sería entonces un ejemplo de homeostasis en el caso de los humanos. Pero en la clase de hoy nos vamos a encargar de la homeostasis en las plantas, es decir, cómo hacen los vegetales para regular sus niveles internos. Entonces, eso es lo que trabajaremos en la clase de hoy con las siguientes imágenes. Entonces, para responder a esta pregunta de cuál es el mecanismo que tienen las plantas para poder regular la cantidad de su medio interno de agua, vamos a mirar entonces en esta imagen lo que tiene que ver con una estructura esencial para esta función, que son las hojas de las plantas. Sabemos que el agua llega a las plantas a través de sus raíces, atraviesa todo el tallo y llega a las hojas. Entonces, en las hojas va a ser el lugar donde la planta pueda regular si quiere que salga el agua o que se quede en el interior. Esto dependiendo de los niveles que tenga en ese momento. Para poder hacer esto, tenemos que tener en cuenta una estructura muy importante que tienen las plantas en sus hojas, que son denominados estomas. Vamos a mirar la siguiente imagen. Está ubicada en el dorso de una hoja, es decir, en la parte de abajo de las hojas. A esto lo denominamos embés. Y van a ver que ahí tienen en el círculo rojo un acercamiento con un microscopio a este embés de la hoja. Y van a ver esas circunferencias medias ovaladas que tienen ahí, que se llaman estomas. Estos estomas son células que se encargan de la entrada o salida tanto de agua como de dióxido de carbono y de oxígeno. Y tienen la capacidad de cerrarse y abrirse, es decir, son unas especies de bocas que pueden abrirse y cerrarse dependiendo
el estado que tenga la planta. Si nosotros nos acercamos aún más con un microscopio, vamos a ver a los estomas de esta manera. En este caso, los estomas están abiertos, es decir, que en este momento la planta está intercambiando agua, dióxido de carbono u oxígeno con el ambiente. Entonces, miramos un esquema de un estoma, en este caso continúa abierto. Fíjense que están conformados por dos células que las vamos a llamar células oclusivas. ¿Qué quiere decir esto de oclusivas? Que pueden abrir y cerrarse, que tienen esa capacidad. Entonces, teniendo en cuenta que durante el día la planta recibe la radiación solar de manera directa sobre sus hojas, lo más conveniente para ellas es mantener sus estomas cerrados. ¿Por qué? Debido a que la radiación va a acelerar el proceso de intercambio de agua con el ambiente, es decir, del estado líquido que se encuentra dentro de la planta a estado gaseoso, esto aceleraría la desecación. Entonces, durante el día, las plantas poseen sus estomas cerrados, o por lo menos cuando están de manera directa al sol. Pero en cambio, durante la noche, lo conveniente sería tener los estomas abiertos, porque pueden realizar sus intercambios de gases, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, y no correr riesgo de deshidratación. Entonces, fíjense cómo la planta puede regular la cantidad de agua, también teniendo en cuenta el estímulo de la radiación solar. Bien, entonces en la siguiente imagen, vamos a ver cómo la función estomática repercute en la planta. Acá podemos observar la misma planta, una con hidratación y otra sin la hidratación. Es decir, que si la función estomática no funcionara adecuadamente, la planta corre riesgo de deshidratación y posteriormente de muerte, debido a que el agua, como todos sabemos, es una de las sustancias fundamentales para los seres vivos. Bueno, entonces, así como las plantas también tienen la capacidad de regular su medio interno, es decir, de tener procesos homeostáticos, también tienen la capacidad de responder a estímulos que vienen desde el ambiente o de su medio interno. Entonces, para ello vamos a ver dos tipos de formas o dos maneras de responder que tienen las plantas, que las denominamos tropismos y nastias. Las nastias tienen que ver con respuestas que no son de manera permanente, es decir, que pueden modificarse durante el día y regresar a su posición normal durante la noche o a la inversa. En cambio, los tropismos tienen que ver con respuestas del tipo permanente, es decir, que una vez que la planta responde, no puede volver a la posición o al estado anterior. Así que teniendo en cuenta estas dos formas de responder, vamos a ver a las siguientes imágenes. Bien, acá en esta imagen podemos observar una planta respondiendo a un estímulo proveniente del ambiente. En este caso es un estímulo lumínico. Fíjense cómo la planta se acerca del estímulo, es decir, se dobla o se inclina hacia la posición de donde se encuentra el estímulo. Siempre que un ser vivo, sean plantas o animales, se aproxime al estímulo, eso quiere decir que es una respuesta del tipo positiva. En cambio, si se aleja de ese estímulo, es una respuesta del tipo negativa. Entonces, acá la planta está creciendo hacia la luz. Es decir, si la planta crece en dirección hacia la luz, no puede regresar a la posición original, no puede decrecer y volver a su posición original. Entonces, como es un proceso irreversible, lo vamos a denominar tropismo. Acá tenemos otro ejemplo de tropismo, que es que ciertas plantas, que las solemos llamar enredaderas, responden a los estímulos mecánicos que hay alrededor, que hay en su entorno, y se aferran a ellos. Es decir, que crecen enroscándose sobre estos elementos que los detectan mecánicamente, es decir, mediante una especie de tacto, que vamos a nombrar entre comillas, y crecen en torno a ellos. Bien, entonces va a ser tarea nuestra ver a qué otros tipos de estímulos pueden responder las plantas. Para eso les voy a dejar la bibliografía adjunta, allí van a poder encontrar todos los tipos de estímulos a los que responden las plantas y de qué maneras. Para ello, como actividad, les voy a dejar un cuadro para completar.
La idea es que ustedes lo completen resumiendo lo más posible las ideas y que utilicen sus palabras. Es decir, no se complican con términos muy específicos porque la idea es que ustedes entiendan lo que están expresando en sus ideas. Así que bueno, nos veremos la próxima clase.